contento, regresa un miembro más de este espacio al extremo, ¿verdad? Que siempre ha estado en el área de salud con nosotros en su sesión Salud al Extremo con el doctor Rafael Aguas Vivas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Ale. ¿Cómo anda todo, doctor? Contento de estar aquí otra vez, tratando de ayudar al pueblo de La Romana con lo que es tema de salud. Y nada, vamos a empezar a hablar hoy sobre hombro congelado. ¿Hombro? Congelado. Con hielo, doctor. Con hielo. Sí, es una patología que vemos mucho en personas de 20, 30, 40, 50 años. Sucede por un problema en el hombro donde el hombro deja de moverse y al dejar de moverse se congela, así como el nombre lo dice. El nombre científico es capsulitis adhesiva. El hombro tiene una cápsula que cuando esa cápsula se inflama produce dolor, edema y evita el movimiento. Entonces normalmente viene por personas con problemas de diabetes, problemas de hipertiroidismo, trauma, pacientes que tienen el dolor, dejan de mover el codo, al dejar de mover el hombro, entonces el hombro se pone rígido, aumenta el dolor, la persona encuentra hacerle cosas, pero usan el otro miembro. Y al usar el otro miembro, el hombro deja de moverse y el hombro solamente necesita de 15 a 21 días para inmediatamente ponerse rígido. Es una patología muy común. Estoy seguro que ahora hablando con los televidentes, de 10 personas, quizá 1 o 2 pueda tener esa sintomatología. Si eres tú que tienes ese dolor en el hombro, con rigidez, donde no puedes hacer movimientos normales del hombro, estás teniendo un hombro congelado. Podemos decir que el hombro congelado puede durar de 3 meses, 6 meses, hasta un año. A veces con tratamiento sintomático se puede resolver, otra vez hay que llegar a procedimiento fisioterapéutico, otra vez hay que llegar a tratamiento quirúrgico. Todo depende de la etapa donde lo encontremos. Lo primero que hacemos cuando atendemos a un paciente con un hombro rígido, un hombro congelado, es evaluarlo. Lo ponemos a hacer diferentes tipos de movimientos, por ejemplo, lo ponemos a hacer este movimiento de subir el brazo, le ponemos a hacer este movimiento, rotamos externo, rotamos interno, buscando limitación de movimiento. ¿Qué hace, qué no hace el paciente? ¿Dónde es más doloroso? Si es adelante, si es en el medio, si es detrás. Luego que le hemos hecho un examen físico al paciente, entonces le indicamos estudio diagnóstico, una radiografía, que es el primer estudio que le indicamos, y ya una resonancia magnética, que es un estudio superior. A veces el paciente puede venir con una complicación de una ruptura de un tendón del hombro. Ya en otro momento hablaremos de ruptura de manguito rotador, cuando hablemos de hombro en beisbolista, que vamos a tratar ese tema con un fisioterapeuta en otros jueves. Entonces, después que nosotros evaluamos al paciente, que hacemos el diagnóstico, empezamos con el tratamiento. ¿Qué hacemos con ese paciente? Mejoramos el dolor. ¿Cómo se maneja el dolor? Con analgésicos, tipo ibuprofén, tipo analgésico no antiinflamatorio, siempre y cuando el paciente no tenga problemas de úlcera. No es bueno medicarse si usted no ha ido al médico, porque un analgésico bueno que usted toma, tipo diclofenac, le puede producir una úlcera a nivel duodenal, estomacal. Entonces no medicarse. Nosotros preferimos irnos a medidas físicas, usamos calor, usamos frío, lo mandamos a fisioterapia para que nos lo hagan un programa de fisioterapia, a ver qué tanto el paciente puede mejorar. Podríamos usar infiltración en el hombro. Infiltración no es más que unas inyecciones que ponemos con corticosteroide en el hombro, que eso nos ayudan a bajar un poquito la inflamación y ayuda al paciente a los ejercicios de movilización. En última temática, entonces tenemos los tratamientos quirúrgicos, donde nosotros usamos procedimientos quirúrgicos, donde abrimos el hombro, a veces no lo abrimos, a veces usamos cirugía mínimamente invasiva, todo logrando abrir la cápsula para movilizar un poquito el hombro. Es una patología un poquito limitante, especialmente porque el paciente tiene mucha ansiedad de que no puede hacer su movimiento como debería de hacerlo. El dolor que le produce la movilización, el dolor que le produce el no poder movilizarlo y la falta de movilidad produce a veces hasta depresión en el paciente. Por eso, si tú eres de la persona que te duele el hombro y has dejado de moverlo, no es bueno que le dé larga al asunto. 21 días es un momento para que ya el hombro se congele. Por eso trata de buscar ayuda
O sea, doctor, a partir del momento que yo siento ese dolor en el hombro, que como nosotros nos gusta de una vez diagnosticarnos, pues que me acosté mal encima del hombro, o hice un movimiento, como la gente dice, cogí un viento. ¿Cuál es el tiempo que debe con ese dolor para acudir al médico y saber? Antes de los 21 días. Antes de los 21 días. Porque ¿qué pasa? El paciente hace él hace lo contrario a lo que se debería de hacer. Y es que deja de mover el hombro. Bueno, me duele, déjame no moverlo. A veces se pone un cabestrillo, a veces trata de limitar el hombro para no moverlo mucho, entonces eso lo que da una reacción de inflamación y hace que el hombro se ponga más rígido. Yo la recomendación, póngase paño caliente, dese un masajito con cualquier crema que tenga en la casa, trate de hacerle movimiento tipo de abrir el codo, este tipo de movimiento que es la rotación externa, trate de hacer este movimiento, trate de subir lo más que usted pueda. Si no puede subir, ayúdese con un palo. Usted coge su palito de escoba y el palo usted hace que el brazo bueno mueva al brazo malo. Lo importante es que mantenga el movimiento, no deje el hombro rígido. Y si ya tiene 15 días con ese dolor y ese cojo se va poniendo más rígido, es el momento de tocar puerta. ¿En qué momento? Bueno, te dice que antes de los 21 días, luego que va el proceso entonces es saber si puede ser ese hombro frío o puede ser un asunto de manguito rotado. O sea, ¿cómo diferenciar? Usted darse cuenta que el problema es por hombro frío. Normalmente la patología es limitante. Cuando el paciente empieza a tener una capsulita adhesiva, un hombro congelado, solamente tiene dolor. Dolor, limitación, y el paciente no tiene historia de trauma. No tiene historia de trauma. Por eso cuando investigamos al paciente, investigamos si es diabético, si tiene problemas de hipertiroidismo, si tiene problemas de hipotiroidismo o algún proceso donde puede haber producido ese proceso de derrame articular. ¿Por qué se vincula al diabético que puede tener esta patología, doctor? El diabético es un paciente con múltiples complicaciones. Y hablando de diabetes, en el accionar de nosotros, que cuando manejamos pacientes con dolor, hacemos una rutina de análisis, nos hemos visto con aumento de glicemia en muchos pacientes. Y pacientes que no tienen historia de glicemia alta. Pacientes que no tienen familia diabética y les sale glicemia alta. Recuerda que la diabetes es una enfermedad que se dice que es hereditaria, pero también le heredamos nosotros por nuestra mala forma de comer, por nuestra mala forma de comportarnos, con nuestros malos hábitos alimenticios. Entonces, gracias que me hiciste esa pregunta y haciendo en estos días una estadística de los pacientes que he visto, gran aumento, de 10 pacientes que yo te veo, 5 tienen diabetes. Dios. Pero de esos 5, hay 3 que no sabían que eran diabéticos. Pero de esos 5 hay uno que no tiene familia diabética. ¿Qué estamos diciendo? Que la diabetes es una enfermedad que está aumentando fuertemente a nivel nacional y así lo hemos visto en las noticias. Y no solamente porque lo veo en las noticias, porque lo estoy viendo en mi consultorio todos los días. Debemos preocuparnos un poquito. Si usted tiene familia diabética, es importante que usted empiece a hacerse sus chequeos. Se recomienda hacerse chequeos anuales. Anualmente usted debe hacerse una analítica completa, hemograma, perfil lipídico. Cuando hablamos de perfil lipídico hablamos de colesterol, triglicéridos, hablamos de glicemia, hablamos de TGO, TGP, que son las pruebas hepáticas, y eso se debe hacer todos los años. Si salen alteradas alguna de esas pruebas, ya su médico podría repetírsela en 6 meses o en 3 meses, dependiendo que salga alterada. Si todo sale bien, ya usted el año que viene vuelve otra vez a hacerse esa prueba. Si tiene familia diabética, hay una prueba muy buena que es la hemoglobina glucosilada, que es un rastreo que se hace, donde usted se toma una muestra de sangre y eso no le va a decir a usted cómo está su glicemia de 6 meses atrás. Es un rastreador. Esa es la que usamos para saber si pasa, porque tú vas y te haces una glicemia en sangre. Hoy yo no voy a comer nada, en la mañana voy en ayuna, me sacan la sangre y mi glicemia puede salir normal. Sin embargo, desde que salga de ahí puedo comer algo y tener aumento. Para eso entonces está la hemoglobina glucosilada, que es un rastreo donde el paciente, donde te dice, el laboratorio te dice cómo está esa glicemia tuya hace 5 meses. Entonces, la glicemia va a atacar 3 órganos diana: la vista, los riñones y el corazón. Por eso el paciente debe cuidarse un poquito, tratar de ubicar los tipos de alimentación que más le ayude,
para evitar ese tipo de enfermedad que está conllevando a muchas pérdidas. Un paciente diabético es un paciente que los medicamentos de la glicemia están costando un poquito. Sí, sí. La insulina a veces no aparece porque la están usando para otro tipo para otro uso, y a veces el paciente cuando va a buscarla no la consigue. Y un paciente que caiga con un problema renal puede caer en diálisis. Un paciente que caiga con un problema de la vista puede caer en cirugía, y a veces si la glicemia no se controla, al oftalmólogo no le gusta operar. Y a última instancia, un infarto, una trombosis, son complicaciones. Usted que decía, tiene doctor, la que glicemia. en el proceso cuando va un paciente a su consulta, no saben que son diabéticos. Luego que usted le envía la analítica, que ellos saben ya, que usted se da cuenta, pero mire, y se sorprende. O sea, no hay un síntoma que pueda llamar la atención de un paciente diabético. Sí, cuando ya el paciente empieza a reaccionar, uno le pregunta, hay la diabetes es la enfermedad de la 3P, polidipsia, poliuria y polifagia. Orina mucho, Ajá. bebe mucho y come mucho. Si usted está sintiendo que orina mucho, que bebe mucha agua y que tiene mucho apetito, son síntomas de una diabetes. Ya por ahí, ya por ahí uno debe ir pensando. Está bien, porque está comiendo mucho, tiene mucho apetito. Sí, bebiendo mucha agua, en la noche orinando mucho. No, esa es la próstata. Bueno, vamos a investigar siempre los antecedentes. Mi abuela sufrió de azúcar. Mi papá, tengo un hermano que salió diabético. La diabetes hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 con la que tú naces, y la tipo 2 es la que tú coges ya cuando adulto. ¿Existe la prediabética? Porque he escuchado a la gente decir soy prediabético. Eso ahora en la hemoglobina glucosilada, el rastreo que se hace tiene número. Algunos laboratorios tienen un 6, otros tienen un 7. Entonces cuando hay un número entre 6 y 7, un 5.8, 5.9, el mismo método dice prediabetes. Quiere decir que estás haciendo niveles altos de glicemia unos meses atrás. Ese es el paciente que se controla con dieta, se controla con ejercicio, no se le da medicación, se le hacen otros estudios que hay, y luego de un tiempo se determina si califica para medicación o no para calificación. O sea, lo ponen en el medio. Sí, pero ese es un término que se conoce. Ahora, una persona que no está viendo, que no conoce ese sistema, hay un asunto que dice que debe estar de qué sé yo, que a 100, a tanto. Si sobrepasa los 100, o si yo la tengo en 105, 110 y me salió en 110, ¿cuál es la preocupación? Ahora los métodos han bajado. Los métodos ahora, los laboratorios clásicos de referencia nacional lo tienen en 100. El límite de glicemia es de 60 a 100. Si pasa por encima de 100, ya tiene aumento de glicemia. Entonces ya ahí empiezan a hacer las otras pruebas. Una curva a la tolerancia, que eso es una prueba donde se le toma sangre, luego se le da algo dulce, se espera una hora, se le vuelve a tomar sangre. Eso es una prueba de la tolerancia, a ver qué tanto aumenta la glicemia. Y está el rastreo, que es la hemoglobina glucosilada, que es el que le va a decir al paciente cómo ha estado esa glicemia todos esos meses atrás. Entonces, si la glicemia pasa de 200, 300, ya el paciente sí tiene un proceso, ya está teniendo una diabetes, entonces ya debe medicarse. Entonces, doctor, volviendo nueva vez a la parte suya. El hombro congelado, sí. El hombro congelado. Entonces, ¿nos vamos? ¿Cómo va a ser? Pues ahora que estábamos empezando a hablar. Pero es que falta. Por ahora fue como rápido, doctor. Sí, se fue rápido. Sí. Oh, Dios mío. Vamos a tener que dejar el hombro congelado para el tratamiento. Para la próxima semana no. Nosotros vamos a estar un jueves sí y un jueves no. Bueno, correcto. Sí, entonces el jueves que viene no vamos a tocar el programa. Entonces el próximo jueves continuaremos con hombro congelado y estaremos hablando con la doctora Elly Valdés, oftalmóloga de aquí del pueblo de La Romana, donde vamos a tratar temas relacionados a la patología de la vista. Vamos a hacer la diferencia entre un oftalmólogo y un optómetro. Cuándo hay una óptica y cuándo hay donde un oftalmólogo. Son conceptos diferentes. Son conceptos, sí. La óptica hay un joven que es un técnico que solamente te indica lente, mientras que el oftalmólogo es un especialista que te va a encargar de determinar si tiene patología en la vista, donde amerita cirugía o no. Mire, pero son cosas importantes que la población desconoce. Doctor, los lugares donde te consulta, donde se puede encontrar. En el Centro Médico Oriental y en la unidad de ortopedia y oftalmología, doctora Valdés, doctora Guaviva, en la Teófilo Ferri 144. Doctor Teófilo Ferri 144. Bueno,
Ahí está, cualquier pregunta nos la pueden dejar por escrito, que cuando el doctor Aguaviva pues esté con nosotros, estará un jueves sí, como decimos, un jueves no. Nos formulan sus preguntas como lo hacían antes y nosotros estaremos entonces formulándole sus preguntas para que puedan responder. Agradecer al doctor Aguaviva, ya de nuevo con nosotros. No cambie de canal, siga en la mejor programación de TVO La Romana, que ahora viene desde Valladolid y para el mundo, el hombre que le dicen el terror. Guillermo, aquí.